Nos juntamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias porque nos permite estar otro año más. Te pedimos que nos guíes, que nos des el Espíritu Santo, para que no seamos sordos a tu voz y escuchemos tu palabra. Y enamora a cada uno de nuestros hermanos para que no abandonen tu palabra y sigamos en el camino de la verdad, para no divagar, para dar una palabra correcta. ¿Sí? Diga conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí Toda pereza espiritual. toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos nuestra enseñanza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a ver hoy es el tema de la confesión. Vamos a ver, la confesión también recibe el nombre de reconciliación. Es un encuentro personal con Jesús que consiste en un ritual en el que la persona declara sus pecados a un sacerdote, quien actúa en la persona de Jesús mismo. El confesor está autorizado y facultado para darle la absolución de los pecados cometidos, de quien ha faltado, previa asignación de una penitencia. Así lo dispuso el mismo Cristo al instituir al sacramento. Jesús concede autoridad al sacerdote para que perdone pecados en su nombre. Es decir, el confesor no es quien perdona el pecado, sino Dios. Al momento que el sacerdote dice: yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es Dios mismo quien actúa a través del sacerdote. Por tal motivo, la Iglesia Católica enseña que el sacerdote es el ministro, representante o embajador del mismo Jesucristo, ungido. No se nos olvide que Él es el único ungido, consagrado y con la autoridad de perdonar pecados en el nombre del Señor. La confesión está estrechamente arraigada literalmente en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Durante este estudio de este tema observaremos varios pasajes bíblicos donde Jesús habla de la autoridad que tiene el hombre de perdonar pecados. La Biblia manifiesta que el individuo que haya cometido la falta debía de acudir y presentarse ante un sacerdote, quien a través de ciertos pasos lograba que éste alcanzara el perdón de los delitos y Dios olvidaba sus pecados. ¿Sí? Lamentablemente hoy en día muchos católicos han abandonado el sacramento de la confesión debido a la influencia que ha tenido la doctrina protestante, la cual ha ido programándose en las personas, y aunque no lo crean, está continua haciendo su trabajo pasando de comunidad en comunidad, contaminando las mentes de los ateos, escépticos, incluso de los creyentes, a fin de que todos evadan el sacramento de la confesión. Esto es sin lugar a dudas el propósito de Satanás. Aún se oye decir erróneamente a los ateos, incluyendo algunos católicos y sobre todo los protestantes, que solo basta cerrar la puerta de la habitación y un acto de fe pedir perdón directamente a Dios por nuestras faltas, pues Dios escucha, mientras que la Biblia dice otra cosa. Los hermanos esperados no toleran ni aceptan el simple hecho de que los sacerdotes ministeriales pueden perdonar pecados. Predican a gritos que esto es un invento de la Iglesia Católica, denominándola la gran mentira. En ese tema usted descubrirá la verdad. Ante lo anteriormente expuesto surgen las siguientes interrogantes. ¿Habla la Biblia de confesión de pecados en
ante un sacerdote? La respuesta es sí, sin duda alguna. ¿Registran las Sagradas Escrituras que los sacerdotes tienen toda la potestad de perdonar pecados? Sí. ¿Es el querer de Dios que las personas confiesen sus pecados directamente al cielo en lugar de un sacerdote ministerial? No, jamás, pues la Biblia no lo dice por ningún lado. ¿Sí? Con estas preconcebidas ideas damos comienzo a la temática. Vamos a ver la razón protestante, qué es lo que dicen los hermanos o qué enseñan. Los hermanos separados enseñan, como se dijo anteriormente, que la confesión es un invento de la Iglesia Católica, por eso se les oye decir en la Biblia, no dice confesionario. Vamos a buscar Primera de Juan. ¿Evangelio de Juan? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. 2:1. Ajá. Con esta cita les dice a los hermanos separados que esta cita demuestra que hay que confesar los pecados directamente con Dios, sin la intervención de un sacerdote. Vamos a ver cómo dice. ¿Ya la tienen? Se va pasando el micrófono, lo que la lean, por favor. Pásenle el micrófono para que les mande. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Sí, hasta ahí nada más, palabra de Dios. Es lo que los hermanos separados dicen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Ellos dicen, un hombre pecador no puede perdonar pecados de otro. El cura no tiene autoridad para perdonar pecados. El que perdona es Dios, no un hombre pecador. También enseñan en la Biblia, no existe cita que diga que hay que confesar los pecados a otra persona. Sí, pongamos atención, si ya lo leímos eso, ya no lo regresen. ¿Sí, hermanita Lupita? Sí. Entonces ya lo pasamos ya. También enseñan, en la Biblia no existe cita que diga que hay que confesar los pecados a otra persona. Vamos a buscar Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, versículo 14, del 9 al 14. ¿Del 9 al 14? Del 9 al 14. Jesús dijo, esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sí, palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta que ahí no está confesando pecados. Dice, hay que confesarse directamente con Dios, ponerse de rodillas en la habitación o debajo de un árbol. Este pasaje se refiere a la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano subieron al templo y oraban diariamente. Aquí no nos habla de confesión, habla de orar. ¿Sí? Entonces los hermanos separados es que lo que confunden. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6.
Mateo 6. 6, versículo 6. Ese es otra cita que les dice a los hermanos separados que hay que confesarse directamente con Dios. Vamos a ver cómo dice la cita, a ver si es cierto que habla de confesarse. ¿Quién la tiene? ¿No trajo Biblia, hermanita? ¿Cris? No, si me regresaba por ella, ya no la tenía. Les echa la fuga. Vino a la guerra sin fusil. No estaba en la mochila, dije ya valió. A ver quién ya la tiene, hermanita, por favor, pase el micrófono y lo lee, versículo 6. 6. Dice, guárdense de las buenas acciones hechas a la vista. No, ese no es, hermanita. Mateo capítulo 6, versículo 6. A ver, hermanita, pásale el micrófono, ¿ahí lo tiene? ¿Quién tiene otro micrófono? Sí se aprende eso yo. Cuando tú vayas a orar, entra a tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre que ve lo escondido te lo pagará. Palabra de Dios. Te la pagará. Sí, ahí no nos habla de confesar que cuando tú ores, no. Vamos a ver cómo dice aquí orar, dice. Mas tú cuando ores, ¿sí ponemos atención, Lupita? Si ya lo leyeron, ya digo que pongamos atención. Mas tú cuando ores, aquí no está hablando de orar, no de confesarnos. ¿Sí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí? Aquí no nos está hablando de confesarnos, que los hermanos separados se lo toman que porque se deben de confesarse, que entre a su cuarto y se confiese directamente con Dios. Ahí no está hablando nada de eso. Vamos a buscar así mismo en Primera de Juan, capítulo 1 al 9. Primera de Juan, capítulo 1. Sí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan. Ajá, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos, Agarra el micrófono, hermanita, para que se escuche. Dele el micrófono, hermanita. Eso es. pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Sí, ahí nos está hablando, dice, lo que dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, aquí los hermanos separados dicen que quien perdona los pecados es Jesucristo, y nosotros tampoco lo negamos, pero a través del sacerdote, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ellos nomás dicen que el sacerdote no, pero aquí nomás dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo que ellos no ven, que cuando el sacerdote, o nunca se fueron a confesar con el sacerdote, que dice, por el poder de Dios, no dice, por mi poder yo te perdono, ¿sí? Por el poder que Dios me ha conferido, sí, te perdono. Ahora lo vamos a ver, es donde están equivocados. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 12. Sí. Mateo 6. Capítulo 12. Vamos a ver, ese es el Padre Nuestro, pero vamos a ver el versículo 12. Ellos nos dicen que esa es la confesión directa con Dios, no dice ante un sacerdote pecador. Es lo que los hermanos separados nos dicen. Acuérdense que ahí le preguntaron a los apóstoles cómo les enseñara a orar, y ahí les enseñó el Padre Nuestro, y ellos toman el versículo 12. Habla, Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 2. Y perdonadnos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Sí? Ellos nos toman ese versículo
que nos dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Aquí está hablando que directamente con Dios, y no es cierto. Vamos a buscar el Salmo 51. Salmo 51. Donde, según los hermanos separados, el rey David se confesó directamente con Dios. Vamos a ver cómo dice. Se los leo de aquí. Salmo 51. ¿Todo? Ya ahorita yo les digo hasta dónde. Salmo 51. Ujú. Hasta el 9 vamos a leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta ya bien la conoces, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que mordiste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. Hasta ahí nomás, hermano. Eso es lo que ellos toman, los hermanos, ahí, que el rey David dijo eso. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Ahí nos está hablando que es un sacerdote. Ahí está hablando con Dios, lo que dicen nuestros hermanos separados. Más adelante lo vamos a corregir. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, el versículo 5. Jeremías es otro pasaje que les dice a los hermanos separados que el hombre es maldito si se confiesa o se arrodilla ante otro hombre. Ojo, este pasaje bíblico realmente lo que dice, sí, no es eso que dicen que se confiesen, que ponen la confianza en otro hombre. ¿Por qué? Porque todos ponemos la confianza en otro hombre. Si los hermanos separados agarraran ese capítulo, ese versículo real, ¿por qué comen la comida de su esposa? O al revés, la esposa del hombre. ¿O por qué confían en el pastor que les dice? ¿O por qué confían en el pastor? ¿O por qué duermen juntos? ¿Por qué confían en otra persona? ¿Sí? Ahí si lo toman directamente ese, no se confiaría, ni me comería hasta no ver, cerciorarme, ¿no? Pero este pasaje no habla de la confesión. Vamos a ver cómo dice. ¿Quién lo tiene? Por favor, agarren su micrófono, del pasen el micrófono, ya lo tiene la hermanita. Y escuchemos qué es lo que dice. Así dice el Señor: maldito quien confía en un hombre y busca apoyo en la carne, apartando su corazón del Señor. Sí. Ahí vamos a ver que aunque esta cita no habla de confesión, para los hermanos separados la palabra confiar es un equivalente de confesar, y son muy distintas esas palabras, ¿sí? Ya dijimos, si ellos lo tomaran tal cual, como ellos los enseñan, no confiarían en su esposa o en otra persona que luego se van a tomar o les da un refresco. ¿Por qué confían en esa persona? Se dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. De la misma manera, los hermanos separados sostienen que el cura es un hombre, no es Dios. Es un pecador como todos los hombres. La mayoría de hermanos esperados evitan llamar sacerdote a una persona que lo es, prefieren usar la palabra cura. Para ellos el sacerdocio solo existió en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Luego ya no, pues solo Jesús es el único sumo sacerdote y todos los creyentes pasan a ser sacerdotes por el simple hecho de predicar
la palabra. ¿Sí? Vamos a buscar Isaías 43, versículo 25 y 26. Isaías 43, capítulo 43, versículo 25 y 26. Isaías 43, versículo 25 y 26. del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25 y 26. Era yo mismo el que tenía que limpiar tus rebeldías por amor de mí y recordar tus pecados. ¿Y qué? Recordar tus pecados. ¿Recordar o no recordar? Y recordar tus pecados. No, sí. Házmelo recordar y vayamos a juicio juntos. Haz que tú mismo el encuentro para justificarte. Palabra de Dios. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera de Isaías 43, versículo 25 y 26. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Aquí los hermanos separados es donde dicen ellos que aquí les enseña que directamente con Dios, porque Dios es el único que perdona los pecados. Volvemos a lo mismo, también nosotros lo decimos que es el Dios el que perdona los pecados, pero a través del sacerdote, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar también. Vamos a buscar el Salmo 103. Vamos a leer el versículo 2 y el 3. Es todos los que les han, todas esas citas es donde le han enseñado a los hermanos separados. 103, versículos 2 y 3. Salmo 103, capítulo 103, versículos 2 y 3. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides tus muchos beneficios, que todas sus culpas perdona, que cubra todas sus dolencias. Sí, palabra de Dios. Aquí la Reina Valera dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas las maldades, el que sana todas tus dolencias. Aquí no dice confesar los pecados a otro hombre pecador, sino solo a Dios, ¿sí? Pero aquí claramente que volvemos a lo mismo. Dios es el que perdona, pero vamos a ver más adelantito que es a través del sacerdote. Vamos a buscar primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Aquí también los hermanos separados donde dicen que se confiesan directamente con Dios. Vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 8, versículo... Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Entonces, ¿sí? Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es a Él, os anunciamos la vida eterna, que está vuelta hacia el Padre y el que se nos manifestó. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos a ver de aquí de la Reina Valera, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vamos a notar que, en primer lugar, ese texto no dice a quién debe confesar el pecado, solo dice que debe confesarse, no dice directamente con Dios, y claro que tampoco dice con un sacerdote, pero lo iremos viendo más adelante. Vamos a regresar a Salmos 32:5. Salmos 32:5. Salmo 32. Del libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Y el pecado, te reconocí y no te oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé en mis rebeldías. Y tú absorbiste mi culpa, perdonaste mi pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, dice, como dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Sí? Esos son los que nos agarran los hermanos separados y nos enseñan. Que ahí nos dice que con un sacerdote. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que enseña la doctrina, la Iglesia Católica, la doctrina católica. Obviamente todas las citas evocadas anteriormente por los hermanos separados están mal interpretadas, pues ninguna de ellas plantean una confesión directa con Dios. No lo dice, ni siquiera se utilizan los términos confesión directa con Dios. Nosotros los católicos creemos que es Dios quien perdona los pecados, pues todos los pasajes citados en la razón protestante así lo enfocan, y nosotros así lo creemos, solo que Dios utiliza la figura del sacerdote, el embajador de Cristo, para perdonar los pecados. Dicho de otra manera, aunque es Dios quien perdona el pecado, un sacerdote es utilizado como instrumento para conceder el perdón, por lo que el hecho de que sea Dios quien perdona el pecado, siempre va a utilizar al sacerdote. Vamos a buscar Isaías 43:25. 43:25. Del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Era yo mismo el que tenía que limpiar tus rebeldías por amor de mí y recordar tus pecados. Palabra de Dios. Hasta el 26, sigue el 26. Continuamos. Házmelo recordar y vayamos a juicio juntos. Haz tú mismo el recuento para justificarte. Sí. Ahora vamos al Salmo 103. Vamos a leerlo desde el 1 al 4. De ninguna manera elimina la posibilidad de la existencia de un sacerdocio ministerial establecido por Dios para comunicar ese perdón. ¿Sí? ¿Qué versículo dijiste? 103, del versículo 1 al 4. ¿Sí? Sí, antes de iniciar formalmente este tema, es facilitar las correspondientes citas bíblicas. Es necesario resaltar algo muy importante y que ya hemos estudiado con anterioridad: la Sagrada Biblia de los hermanos separados Reina Valera y las que se derivan de esta presenta cambios de palabras en los textos. Las sociedades bíblicas protestantes realizaron desde 1960 en la Biblia Reina Valera un sinnúmero de revisiones y modificaciones, supuestamente con el objeto de realizar acomodaciones gramaticales en el uso de los puntos y comas, pero es bien sabido que también distanciaron la doctrina católica, cambiando ciertas palabras con sinónimos poco idóneos e imprecisos. Para acercar la doctrina protestante es conveniencia de ellos, comenzando con el mismísimo Martín Lutero,
al traducir las escrituras al alemán para sus pueblos. El siguiente enlace ha sido compartido en el tema anterior, en el cual habla de las revisiones bíblicas hechas por las sociedades bíblicas. ¿Sí? Vamos a ver, ¿ya lo tienen? Salmo 103. Agarren el micrófono, por favor, del 1 al 4. Sí. Agárrenlo. Salmo 103, del 1 al 4. Bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, no te olvides de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sí, palabra de Dios. Aquí de la Reina Valera dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Volvemos a lo mismo, si habla Él, pero a través de su sacerdote. Nosotros los católicos obedecemos y creemos en la palabra de Dios, porque así está escrito, que la confesión ante un sacerdote es muy verdadero. No existe cita bíblica que diga que no podemos tener intermediarios o representantes del Señor para lograr la reconciliación con Dios, es decir, hombres autorizados, ungidos o consagrados que nos ayuden a recuperar la gracia y la amistad con Dios. Los hermanos esperados jamás podrán demostrar a través de un versículo bíblico, un texto que diga expresamente la confesión de los pecados es directamente con Dios, o que diga ningún creyente debe confesar sus pecados ante un sacerdote. Veamos el primer ejemplo y la primera cita bíblica aclaratoria. Vamos a Juan 20, versículo 21 al 23. Ahí vamos a ver cómo Jesucristo mismo le da la autoridad a los hombres. Juan 20, 23. Juan 20, del 21 al 23. El Evangelio de Juan, como decía el hermano. Ajá. El Evangelio capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló entre ellos y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se les retengan les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una cita clave, un pasaje que todo católico debería aprender de memoria, pues aquí el mismo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, concede poder o da potestad a los hombres para liberar, retener o perdonar pecados. Observaremos que este pasaje bíblico en la Biblia Reina Valera descaradamente fue opacado por sociedades bíblicas unidas para ocultar la doctrina católica. ¿Sí? Según la Biblia católica dice así: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió, así los envío yo también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Sí? Otras versiones católicas dicen: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. De esta cita, ¿qué es lo que no entienden los protestantes? Vamos a ver aquí por qué no entienden los protestantes. Si sopló a los apóstoles, a los hombres, ¿sí?
sopló y les dijo, les dio el poder de perdonar pecados. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera, la que está manipulada. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Sí? Nótese que en el fragmento es más complejo de interpretar, no obstante guardan el mismo significado. La Biblia Reina Valera, al presentar este pasaje con una traducción compleja, los mismos protestantes, incluso novatos, no la pueden explicar o darle una exégesis apropiada, pues no la comprenden ni ellos mismos, debido a que la cita fue manipulada, debido a que las sociedades bíblicas unidas no les conviene esta cita. En cambio, la Biblia católica lo presenta de una manera muy clara cuando dice, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, mientras que la Biblia de los hermanos separados es cambiada por, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. ¿Sí? Entonces remitieres dice lo mismo, pero lo dan para un modo de que no lo entendamos o no lo entiendan ellos. Remitir quiere decir perdonen sus pecados. ¿Sí? Tenemos de poner la lupa donde Jesús les transmite poder o potestad a sus apóstoles a través del Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? No es la primera vez que el Señor comparte su poder con sus amigos. Vamos a ver Mateo 10:1. ¿Cuál dijo? Mateo capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver. Vamos a ver que no es la primera vez que comparte poder con sus amigos aquí. Pásenle el micrófono que lo vaya a leer, por favor. Aquí en este versículo les dio poder para expulsar demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ver. Mateo 10, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Sí, ahí le está dando también poder. Vamos a Lucas 10, 19. San Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Ajá. Aquí también vamos a ver que también les dio poder para orar sobre serpientes, hollar sobre serpientes y escorpiones y contra el enemigo. Vamos a ver cómo dice. Del Evangelio capítulo 10, del Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 19. Mirad, os he dado poder de pisar sobre ser paciente y sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del maligno, y nada os podrá hacer daño. Pero os no alegréis de que los espíritus sean sometidos. Nomás el 19. Vamos a ver aquí de la Reina Valera cómo lo dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Estamos viendo cómo le está dando poder a hombres, a los apóstoles. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 5.
18 al 19. Esta es una cita interesante, pues el mismo Pablo dice que tienen poder de perdonar pecados a través del ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Ya la tienen? Vamos a ver cómo dicen. Si gusta, vamos a leerlo hasta el 20 para que les quede más claro a los hermanos esperados. Ya lo tienen. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leerlo del 18 al 20. ¿Ya? Por favor. Ahí tiene el micrófono. Pásenle el micrófono, hermanita. Aquí está el otro. Hay uno, la mitad de un lado y mitad del otro para que no se estén. Pongamos atención aquí. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba por medio de Cristo, reconciliando al mundo consigo, sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de reconciliación. Palabra de El 20, hermanita. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. Por Cristo le suplicamos, déjense reconciliar por Dios. Sí, palabra de Dios. Vamos a ver aquí cómo dice en 2 de Corintios 5 de 18 al 20, vamos a leerle. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y subrayemos esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Aquí lo está diciendo Pablo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Poner la lupa que dijo. Y nos dio el encargo, el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que en castellano significa: Jesús nos encargó la tarea de enseñar por medio de la palabra, que podamos perdonar pecados. Vamos a observar lo que dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo aquí nos dice que ellos son representantes de Cristo en la tierra, embajadores. ¿Qué es lo que no entienden los hermanos esperados? ¿Sí? Aquí está diciendo que como si mismo Dios hablara por medio de ellos. ¿Sí? Por eso a ellos les dio la reconciliación para que nos perdonen. Vamos a buscar Santiago capítulo 5, 14 al 16. Evangelio de San Santiago capítulo 5, 14, versículo 14 al 16. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Es otra cita manipulada y que también habla de perdonar pecados. Enseña que los presbíteros y los sacerdotes son los únicos autorizados para proveer la unción de los enfermos con aceite y confesar para el perdón de los pecados. ¿Sí? Son los únicos ungidos, no cualquier pastor que se autonombre pastor o que no traiga la sucesión apostólica. Aquí vamos a ver que son los ungidos del Señor. A ver, vamos a ver cómo dice. ¿Ya la tiene, por favor? Epístola de Santiago capítulo 5 versículo 14 al 16.
¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbiterios de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe se salvará al enfermo, y el Señor hará que se levanten, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesados pues mutuamente vosotros pecados y orar los unos por los otros, para que seas curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Sí, vamos a ver de aquí de la Reina Valera, de los hermanos separados, aunque le quitaron sabiduría. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, que aquí le quitaron la palabra ancianos, pero es lo mismo que sacerdotes, ¿sí? Si no está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor los levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Aquí no dice confesad los pecados directamente con Dios. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho, ¿sí? Entonces volvemos a alguno. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración y la fe salvará al enfermo, y el Señor levantará. El Señor Dios es el que perdona, el que sana, pero a través de su ministro. Y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Sí? Ahí está diciendo que va a confesar sus pecados. ¿A quién? Al presbítero, al anciano. ¿Sí? Este pasaje es clave, muy claro. Según la Reina Valera, dice de esta manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Sí? Ya vimos que aquí que quien salva y quien perdona pecados es Dios, pero a través de sus ministros. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Y los hermanos separados pueden verlo. Es que ellos esta frase la utilizan, por ejemplo, en la 16, porque dice, confiesen unos a otros sus pecados. Y es cuando dicen, ya ves cómo no. Aquí dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. Sí, es con el sacerdote. Por eso es uno a otro. La transversal. Dice, aquí recen unos por otros, entonces también transgreden cuando te digo ora por mí, ¿no? Sí, ahí entra. Vamos a ver que en el siglo VII fue escogida por los reformadores carolingios, que aprobaron el doble estatuto de la penitencia, confesión pública y confesión privada. ¿Sí? En el siglo VII es donde le cambiaron, pero progresivamente se fue extendiendo el ejercicio de la penitencia privada. En el concilio 15 de Letrán, 1215, Inocencio III toman esta importante decisión de cambiarla, y puede decirse que con ellos alcanza su plenitud y consagración el método de la confesión auricular. Es decir, más adelante la Iglesia Católica, a través del Vaticano, cambió esta manera a la forma privada, debido a la vergüenza que sentían los fieles al confesarse públicamente y el desprecio que luego seguía. Muchos preferían dejar el perdón o la confesión para la hora de la muerte, y además hacerlo de manera pública traía como consecuencia el descenso de fieles al recibir la comunión, porque temían confesarse públicamente. Según queja de San Juan Crisóstomo, este modo de confesión se hizo cada vez más frecuente, hasta tal grado que llegó que es en el siglo XIII. Era frecuente entre los fieles una confesión semanal, debido a que anteriormente
la confesión era muy lejana. Incluso hay casos como el de la Santa Brígida, 1375, que hacía una confesión diaria cuando ya este sacramento se podía hacer directamente. La confesión fue cambiando a lo largo de los años. Los hermanos esperados, cuando enseñan que la confesión es solo directa con Dios, mas no con un hombre, deberán explicar por qué Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pregunta: ¿acaso ese fragmento dice que es directo con Dios? No. Vamos a buscar Mateo 9, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Vamos a ver aquí cómo nos lo explica. En esta cita observaremos que Jesús le trae un paralítico a quien le perdonó sus pecados. Los escribas criticaron al Señor porque Jesús perdonó los pecados del paralítico. Tratemos de concentrarnos ahí en el versículo 6, donde nos lo explica todo. Mateo 9. Mateo 9, versículo 1 al 8. Vamos a leerlos. Habla, Señor. Mateo 1. Siervo, escucha. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal de vosotros corazones? Vuestros corazones. ¿Vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. ¿Sí? Te lo damos, Señor. Vamos a ver el versículo 6. ¿Sí? ¿Cómo dice el versículo 6? Aquí de la Reina Valera. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Sí, aquí el protestante en esta cita resalta que cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se refiere solamente a Dios, es decir, al Hijo de Dios. Y evidentemente, por ser Dios, perdona pecados. Hasta aquí ellos tienen toda la razón. Muy bien, pero esta cita muestra algo más contundente. En el contexto que los hermanos separados quizás no logran ver, no aceptan o se hacen los locos, ¿no? O los tontos. Los católicos sabemos que cuando el texto dice el Hijo del Hombre, no solo se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, también se refiere al hombre de la tierra o a los hombres de la tierra. Pues todo esto lo aclara el versículo 8, ¿sí? Vamos a ver cómo dice el versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, ¿sí? Aquí decimos en plural, ¿sí? Al principio dice el Hijo del Hombre, que es en singular, pero aquí ya el versículo 8 nos aclara. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí no cabe la menor duda que Jesús se refiere a los hombres de la tierra, los cuales tienen poder, autoridad o potestad para perdonar pecados en nombre de Dios. En este caso es la figura del sacerdote. Sí, pregunta: ¿niega este pasaje bíblico que los hombres tienen tal potestad para perdonar pecados en la tierra? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Ve? ¿No pusieron atención? No niega. No. Niega. ¿Sí? Vamos a hacer la pregunta. ¿Niega este pasaje bíblico que los hombres tienen tal potestad para perdonar pecados en la tierra? No, porque le está dando, así el Dios que es Dios, le está dando el poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados. ¿Sí?
tal potestad a los hombres. Es trascendental porque refiere el poder a los hombres para perdonar pecados. Jesús en castellano está diciendo, pues para que sepan, el hombre de la tierra tiene potestad para perdonar pecados. Observar que la gente estaba contenta, gozosa y glorificaba a Dios porque creyeron lo que Jesús había dicho, lo que les causó mucha alegría, pues los hombres de la tierra tenían tal potestad para perdonar pecados, aunque Jesús se refería a los primeros sacerdotes, sus apóstoles. Aquí de pronto un hermano separado podría decir, muestra un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que diga que había un hombre confesando y perdonando pecados. ¿Sí? Vamos a contestarle con San Marcos 1.5. Vamos a buscar San Marcos 1.5. Aquí en esta dice, la expresión de hijo de hombre es origen arameo y significa todo hombre en arameo. Ajá. Todo hombre. Sí, y ya vimos que en Juan 20:21 no cualquiera que diga, no, pues que también nosotros podemos perdonar a los pastores que digan de sus sectas. Yo también puedo perdonar pecados, no, porque es sopló sobre ellos. Sí, ya vimos en Juan 20:21 al 27, ¿no? Sopló sobre ellos, les digo, así como me envió el Padre, también yo los envío a ustedes. A quienes perdonen sus pecados les quedan perdonados. A quien no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Por eso muchas veces decimos que el único pecado que no perdona a Dios es el que blasfeme con el Espíritu Santo. ¿Y cómo blasfema con el Espíritu Santo? Cuando dudan que tienen los hombres poder de perdonar pecados en la tierra. Ese es el pecado más grande. Dios puede perdonar todos los pecados, pero si un hermano protestante no cree eso, pues nunca va a ir a confesarse. Entonces sus pecados le quedan sin perdonar. No es porque Dios no pueda perdonarlo, sino es que ellos no creyeron y no fueron al sacramento de la confesión. ¿Sí? Si ya lo tenemos, ¿quién nos va a leer? Marcos capítulo 1, versículo 5. Aquí del 5 en adelante. Aquí nos muestra claramente que si hay poder en la tierra para perdonar pecados, pues había un hombre que no era Dios, que perdonaba pecados, y esta cita utiliza la palabra confesar. 1:5. En adelante. Vamos a leerlo hasta el 5. Del 1. Del 1 al 5 vamos a leerlo, por favor. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito, mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus senderos. Es así como Juan el Bautista comenzó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por el río Jordán. ¿Sigo? Sígale, por favor. Además, bueno, bautizados por el río Jordán, sígale. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miles silvestres. Hasta ahí nada más, señorita. Hasta ahí nada más. Vamos a poner atención aquí, el versículo 5. ¿Sí? Vamos a ver cómo dice el versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando
sus pecados. Aquí dice que confesaron sus pecados delante de Dios, abajo de un palo. No. ¿En quién confesaron los pecados? A Juan. ¿Sí? Que es lo que ahí nos dice. Y salían a él, salían a él. Vamos a leer el versículo 4. Se va el versículo 4. Un hombre con el bautismo perdonaba pecados. Pregunta: ¿hay realmente poder en la tierra para perdonar pecados? Sí. Y mediante un hombre que no era Dios, sino tan solo un instrumento de Dios. ¿Quién era? Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces ahí salían a él y acudían para que los bautizara y confesando sus pecados. ¿Con quién? Con un hombre. ¿Sí? Vamos a Hechos, capítulo 19, versículo 18. ¿Hechos qué? 19, versículo 18. 19, 18. Vamos a leerlo hasta el 19, luego seguimos hasta el 19 vamos a leerlo. Hasta el 20, ¿no? En este pasaje bíblico, si lo gustamos, si lo leemos desde el versículo 1, nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? En adelante observaremos que habían unos habitantes, incluso los que participaban de brujería, confesaron sus pecados, quemaron los libros de magia y se arrepintieron y se dejaron llenar de Dios mediante la reconciliación. ¿Sí? Y ya vemos el versículo 18 y 19. Si gustan leer el versículo 1 de adelante para observar. Del versículo 1 Ajá. de Hechos. De Hechos 19. Ok. Si gustan leerlo, por favor, desde el 1. Pongamos atención, por favor, los demás. Levantaron la perfecta. Hechos 19, versículo 1. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Efeso. Ahí encontró unos discípulos y les dijo si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Les preguntó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Contestaron: el bautismo de Juan. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyeran en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró en la sinagoga y durante 3 meses habló abiertamente, discutiendo de modo convincente sobre el reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, Pablo se apartó de ellos, llevó consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente en la escuela de un tal Tirano. Esto duró 2 años, de modo de que todos los habitantes de Asia, judíos, griegos, escucharon la palabra de Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que aplicaban a los enfermos paños o pañuelos que él había tocado, y les desaparecía la enfermedad, y también salía de ellos espíritus malignos. Unos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre sobre los poseídos de espíritus malignos, el nombre de Jesús, con la fórmula: yo los conjuro por el Jesús que Pablo predica. Un sumo sacerdote judío llamado Esebas tenía 7 hijos que hacían eso, pero el espíritu maligno les dijo: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes, ¿quién son? El hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la fuerza. Tantito ahí, hermanita, pongamos ahí. Ahí pongamos atención, que no cualquiera puede hacer los milagros o perdonar pecados, no puede, sino el que es
ungido. Aquí vimos unos personajes que por decir los hermanos separados, que se llaman pastores, autonoman pastores, pero no tienen la unción. Aunque puedan perdonar, quieran perdonar pecados, anunciando el nombre de Jesús y todo eso, vamos aquí a ver cómo los maltrató el diablo, el Satanás, que dice, yo a Pablo conozco, a Jesús conozco, a Pablo lo conozco, pero a ustedes, ¿quién? Sígale, hermanita, por favor. El hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la fuerza, así que tuvieron que escapar desnudos y malheridos de aquella casa. Lo supieron los vecinos de Efeso, judíos y griegos, y todos se llenaron de temor. El nombre de Jesús ganaba prestigio. Muchos se abrazaban la fe, venían a confesar públicamente sus prácticas. No pocos que habían practicado la magia traían sus libros y los quemaban en presencia de todos. Calculando el precio de aquellos libros, resultó ser de 50,000 monedas de plata. Así, por el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. Hasta ahí nomás, palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 18 al 19, y aquí de la Reina Valera, de la Biblia de los hermanos separados. Y muchos de los que habían creído, ¿sí? Muchos de los que habían creído venían confesando, ¿sí? No dice que confesaban delante de Dios, no, venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Subrayemos la parte que dice, y muchos de los que habían creído. Eso significa que ellos creyeron la buena nueva, incluyendo la enseñanza de la potestad que tenían los hombres de perdonar pecados, según lo que ya leímos Juan 20, 21, ¿sí? Al 23. Poner la lupa al fragmento que dice, confesando y dando cuenta de sus hechos. Vamos, la pregunta, ¿estaba Jesús allí? No estaba. Ya el Señor había resucitado y subido al cielo. No estaba físicamente. Entonces, ¿a quién acudían estas personas que practicaban la magia para confesar y exponer todo lo que había hecho? A los apóstoles. Dice, ¿cómo interpretarán los hermanos separados esta parte? ¿Sí? Aquí venían directamente con Dios o con los apóstoles. Con los apóstoles. ¿Sí? Vamos a buscar San Lucas 17, San Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. Vamos a ver aquí en este pasaje bíblico guarda una razón teológica misteriosa, extraordinaria y atractiva. Muestra cómo el mismo Jesucristo valora la riqueza del sacerdocio, relacionándolo con el perdón de los pecados. El Señor insiste que el que tenga pecados acuda a los sacerdotes, ¿sí? La cita narra la historia de los 10 leprosos. Acuérdense que anteriormente en el Antiguo Testamento la lepra era signo de pecado, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Por favor, ¿quieren agarrar el micrófono? Tú me checan la hora, pero no vas a pasar porque ¿ya se pasó? Bueno, pues no me dicen, yo estoy bien. Vamos a leer esa nada más. A ver, léele, hermanita, léele, no se arrepienta, no se afloja. De camino a Jerusalén, Pongamos atención, por favor. Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban,
quedaron sanados. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano, ¿hasta ahí? Sí, samaritano, sí. Vamos aquí de la Reina Valera, ¿cómo nos lo dice? Sí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Sí? Y dijimos que la lepra era signo de pecado. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué nos dice aquí teológicamente? Que Dios no es directamente con Dios. Ahí estaba, le hablaron. ¿Por qué no dijo: yo los juro, vénganse, no vayan con nosotros? No, les mandó con los sacerdotes, ¿sí? Para confesar sus pecados, para limpiarse. Pero cuando fueron, porque la obediencia y creyeron, fueron limpios, ¿sí? ¿Y por qué? Aquí en el 15 que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Sí? Los 10 quedaron limpios, pero solo uno regresó a darle gloria a Dios, a darle las gracias a Dios, que los había curado del pecado. ¿Sí? Pero obedeció que fuera a los sacerdotes. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya posteriormente continuamos segundo tema. Aquí muchos de nuestros hermanos nos ponen de ejemplo también, vamos a ver más adelante, el buen ladrón, que dice: ¿cómo ahí no lo mandó al sacerdote? ¿Cómo lo va a mandar si está con el mero Rey de Reyes y está clavado? Nomás va a decir: desclávate y vete a ver a los sacerdotes. No, eso es imposible. No imposible para Dios, pero los hermanos separados nos atacan con eso. A ver, ¿quién hace la oración? La oración, ¿la tienes ahí? Entonces estamos viendo el tema de la confesión. ¿Vamos a dar baños o vamos a dar baños? Si quieren vamos a dar baños una vez. Soberano y eterno Dios. Soberano y eterno Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Que nos transmites. Con los estudios de apologética. Ayúdanos para que siempre. Tu Santo Espíritu. Siga iluminándonos. Y tu palabra. Continúe siendo lámpara. Para nuestros pasos. Y en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error. Y permítenos cada día una fe. Más firme y sólida. Que podamos ser tus fieles colaboradores. En tu plan de salvar a los que se desvían. Del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar. Y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense que es como era en el principio, no es como es. No era como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.